Feliz sábado a todos. Antes se ha hablado de fiesta y yo tengo que decir que en una fiesta que no haya música no es una fiesta. Así que hoy voy a hablar de la música, pero para un cristiano. Y yo cuando junto estas dos palabras se me viene otra palabra: la alabanza. Así que hoy voy a hablar del momento de alabanza. Cuando yo pienso en el momento de alabanza en la iglesia y todo lo que conlleva, se me viene a la cabeza la siguiente imagen. Pues todos en la iglesia, levantados, cantando a la misma vez un himno o cualquier canción que sirva para glorificar a Dios. Pero hay otras personas que por momento de alabanza pues se le vienen otra serie de situaciones. Y todo esto me lleva a pensar que es así por lo siguiente, por lo que llamamos cultura. Dependiendo del sitio donde hayamos nacido, el país, la historia de nuestro país, nuestra forma de alabar a Dios es de una forma distinta. Y yo hoy me voy a centrar en la cultura hebrea musical. Para ello, pues voy a leer unos 3 textos. Salmo 98, del 4 al 6. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Salmos 150, del 4 al 5, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y 2 de Samuel 6, del 14 al 16, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con su efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Estos textos hablan de lo que significaba la alabanza para el pueblo hebreo. Y de estos textos he podido sacar 2 ideas principales. La alabanza de Dios tiene un montón de cosas buenas, pero yo me voy a quedar con 2. Con el sentimiento de alegría y con el propósito de la alabanza, que es glorificar a Dios. En todos estos textos hemos visto que se dice que cantaban alegres, cantaban con júbilo, y también que todo esto lo hacían para Dios, porque al final el propósito es decirle a todo el mundo que Dios es grande, que Dios ha hecho un montón de cosas por nosotros. Y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, más o menos, pero pasa el siguiente problema. Hay ciertos instrumentos o géneros musicales que a lo largo de la historia generalmente han sido demonizados por la alabanza. Y para mí significan lo siguiente. Para mí son solo formas de expresar la música, que por sí solas ni son buenas ni son malas. Lo que es bueno y malo es el objetivo con las que lo usamos. Si a mí me gusta la guitarra eléctrica, yo puedo incrementar la guitarra eléctrica a la alabanza. Cuando yo tengo un sentimiento de alegría, estoy cómoda, y cuando mi propósito es glorificar a Dios, porque la guitarra por sí sola es madera, cuerdas, tornillos y ya está. Es simplemente un sonido nuevo, y así con todas estas cosas. Así que voy a hacer la siguiente aclaración. El pecado no es lo que no nos gusta, o no es lo que nos gusta. El pecado es lo que es contrario a Dios. Con lo cual voy a destacar un valor muy importante para mí, que es la tolerancia. La tolerancia a lo que les gusta a otros y a lo mejor no me gusta a mí. Obviamente tenemos que tener tolerancia a lo que no sea pecado, porque Dios no nos dice que seamos tolerantes con el pecado, pero Dios nos ha hecho diferentes. Cada uno tiene unos gustos y tiene una forma de alabar dependiendo de dónde haya nacido, su cultura o su educación. Y si lo hace con esa alegría y ese sentimiento para glorificar a Dios, es válido. Así que, ya para terminar, diré que lo importante no es lo que nos guste a nosotros. Lo importante es lo que le guste a Dios. Y nosotros podemos llegar a entender lo que le guste a Dios leyendo la Biblia,
básicamente teniendo comunicación con Dios. Entonces, si a mí me gusta el sonido de la batería y yo tengo en cuenta a Dios, lo glorifico, pues da igual que a otra persona no le guste. Esa otra persona, pues a lo mejor prefiere alabar con otro instrumento o con otra forma. Así que ese es mi pensamiento de hoy. Y la escuela sabática se titulaba Controversias. Titula Controversias, ¿no? Y resulta que una de las controversias, Ángela, muchas gracias por tu valor a la hora de hablar de estas cosas. Una de las controversias probablemente más estériles que se pueden plantear y que se pueden poner sobre la mesa tiene que ver precisamente con el tema que nos traes y que, bueno, pues nos has presentado además de una forma muy directa y creo que tremendamente inteligente, te lo agradezco. De verdad que sí. Porque es verdad que cuando no tienes nada más importante de lo que hablar o no tienes nada más interesante sobre lo que controversiar, te pones a buscar controversias en temas que efectivamente realmente no la tienen. Mira, el problema y muchos de los problemas que tienen que ver con todo esto, y hablas con alguien que ha combatido mucho en el tema musical, es que nosotros vivimos en una cultura en la que ese es el problema, que es un tema cultural. Vivimos en una cultura en la que se consideraba que la alabanza era pues una especie, ¿no?, como de momento de recogimiento cercano a la tristeza, música completamente abúlica, ¿verdad? Hemos tenido una cultura de plañideras, de gregorianos y de ese tipo de música, de una sola voz, etcétera, etcétera. Bueno, y aproximadamente ausente, carente, ¿no?, de cualquier tipo de ritmo y carente de cualquier tipo de otro tipo de características musicales. Efectivamente es una cuestión cultural. ¿Cuánto he discutido yo esto? De que, bueno, mejor no te vayas a África a ver lo que hacen nuestros hermanos en las iglesias africanas porque vendrás completamente escandalizado. Mejor no te vayas a alguna iglesia en la que yo he estado, por ejemplo, pues alguna iglesia de gente americana, de gente afroamericana, ¿sabes?, en Londres y demás, donde entras y lo que ocurre es una especie de jolgorio general musical. Claro, no te muevas del sitio, pero es que probablemente no salgas de casa, porque en cuanto salgas de casa vas a encontrar que esto de la sensibilidad musical y de los gustos y los disgustos es muy amplio, es muy diverso. Coincido contigo plenamente. ¿Cuál es el objetivo de la música? ¿Realmente a dónde te lleva la música? ¿De qué forma encuentras tú comunión? ¿Queréis controversia? Yo puedo ser mucho más controversial, como dicen nuestros queridos amigos latinos. Y si a lo mejor, en vez de preocuparnos tanto de los continentes, nos preocupamos más de lo que cantamos, por ejemplo, y del sentido de afinación. Bueno, porque ya puestos, es una cuestión cultural, pero aquellos que tenemos mínima cultura musical, a lo mejor porque hemos crecido en la iglesia y estamos acostumbrados a cantar himnos a varias voces, a veces nos sorprendemos de la poca calidad muchas veces que hay de lo que ofrecemos a los demás, porque claro, como cantar es gratis, ¿sabéis lo que quiero decir? Si nos ponemos a argumentar, pues a lo mejor yo sencillamente pediría música de buena calidad porque estamos en la iglesia y vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? O mínimamente bien, o con un mínimo de calidad suficiente como para que, ¿sabes? Es decir, sí. Podríamos charlar mucho, podríamos, pues evidentemente ser mucho más controvertidos, pero al final me quedo con algo que has dicho. Pecado no es lo que no me gusta, pecado es otra cosa. Y es verdad que hay gente que le llama pecador o pecadora a aquel que a lo mejor efectivamente está interpretando un himno pues con batería, ¿no? O que a lo mejor pues está interpretando con un estilo musical que a ti no te gusta. Bueno, pues abre tu mente, razona y date cuenta de que las sensibilidades musicales son muy diferentes, el mundo es muy amplio y los instrumentos pueden ser utilizados efectivamente para honra y gloria de Dios y también pueden ser utilizados para cualquier otra cosa. De manera que antes de juzgar el objetivo, permítete fiesta y permítete disfrutar también con todo esto. Muchas gracias, Ángela. Tolerancia es lo que falta precisamente cuando hablamos de estas cosas. Hace falta mucha tolerancia, todavía. Pero bueno, sería un tema muy controvertido. Por cierto, hay muchísima gente discutiendo sobre estos asuntos y seguramente ahora habrá gente diciendo que están diciendo esta gente de la iglesia en casa.
pues nada, bienvenidos a la fiesta y Sí, disfrutamos. al final el propósito siempre tiene que ser Dios, y cuando una persona está alabando para Dios es que se ve, y da igual qué medios esté utilizando, qué instrumentos esté utilizando, qué base musical. Al final somos muy diferentes y no todos encajan en la forma convencional de alabanza. Entonces, al final, lo importante aquí es Dios, no las demás personas. Tú tienes que hacer lo que a ti te guste para gloria de Dios y ya está. Ujú. Pues vamos a ello. José, cuéntanos qué opinas sobre esto. Bueno, pues no me queda otra que coincidir con Ángela. Aquí no vamos a tener mucho debate porque efectivamente estamos moviéndonos en un ámbito que es meramente cultural. Tú te ibas al medievo cuando estabas hablando del gregoriano y demás, pero bueno, nosotros somos hijos de la época victoriana. Mm. Nosotros somos hijos del puritanismo. Por lo tanto, bueno, imperan las formas rígidas, imperan las formas pues simples e imperan las formas también un poco tristes, ¿no? Podríamos decirlo, o más que tristes, me vais a permitir que sean como muy solemnes. Y estamos acostumbrados a eso, hemos sido educados en ese ambiente y todo lo que se salga de allí parece ser que no es santo o no está consagrado al Señor. Lo que pasa que Ángela nos viene a dar un bofetón de realidad cuando dice, bueno, pues mírate la Biblia y me cuentas cómo Dios aceptaba las alabanzas de su pueblo y además voy a emplear una frase muy joven que a mí no me pega, en su prime, es decir, cuando estaba el pueblo de Dios en su apogeo, ¿no? No es que Sí. estuviese en un momento de bajón espiritual, no, en su momento mejor, en el momento que estaba el rey David, el rey Salomón, ¿verdad? Que son, digamos, los dos momentos culminantes del pueblo de Israel. A partir de ahí ya fue todo declive y cuesta abajo. Vemos que las formas de alabanza eran muy movidas. Nos acordamos de esa imagen de la mujer de David mirando desde la ventana cómo David danzaba delante del arca y dice el texto que lo despreció, como que sintió vergüenza de cómo un rey podía tener semejante actitud. Bueno, una cuestión cultural. Yo tampoco voy a decir que nos quedemos en calzones danzando, pero bueno, yo creo que llega el momento de superar ciertos tabúes o ciertas cosas, siempre con digamos, el objetivo que nos ha marcado Ángela esta mañana. Siempre que no sea lo que a mí me gusta, porque yo creo que el gusto tampoco no sea lo que a mí me gusta, sino que sea lo que tiene que ser. Es decir, a mí me pueden gustar cosas que no son precisamente sagradas ni santas, ni pegan en un lugar de adoración, sin ser pecado. Pero entiendo que el gusto de otro, que sea mucho más conservador, no tiene por qué ser siempre el que se imponga. Por lo tanto, yo he visto, como dice Ángela, gente tocando varios instrumentos y de verdad salir una alabanza preciosa y muy digna, y gente sin ningún instrumento, pues cantando en muchas ocasiones muy bien, pero que veías que cantaba para él o para ella, que el gusto era suyo de presentarse ante los demás, que Dios estaba en un segundo lugar, ¿no? Y eso lo podemos ver también en predicaciones, en cualquier cosa que hagamos. Si nosotros queremos ser los protagonistas, estaremos desvirtuando la alabanza. Así que, Ángela, te lo agradezco muchísimo porque yo creo que has estado acertadísima y además muy equilibrada en tus comentarios y en la idea que nos traes esta mañana. De hecho, si leyéramos un poco más, es decir, también es cultura eclesial, sobre lo que dice el espíritu de profecía acerca de la música, pues nos sorprenderíamos muchas veces. Al hilo justo de lo que acaba de decir José, ¿verdad? A veces, efectivamente, estilos más clásicos tienen muy poco que ver con la adoración. De hecho,
La hermana White habla de ciertas formas de cantar, no vamos a polemizar ahora porque podríamos ser mucho más controvertidos, pero hay determinadas formas de cantar, y lo digo porque me gusta esto de la educación de la voz y lo que tiene que ver con el manejo de la voz. Hay determinadas formas de cantar, especialmente técnicas, y hay estilos muy concretos musicales que por lo visto son desacertadísimos para la adoración, porque efectivamente ponen el foco en las posibilidades y las florituras que puede hacer la persona con su voz. ¿De acuerdo? Estilos muy concretos de voz a los que alude precisamente la hermana White. Es algo muy curioso. Sin embargo, se suele discutir poco ese tipo de cosas y habría, probablemente, ¿no?, ampliando el foco, pues a lo mejor que valorar esto, ¿no? Si estás haciendo tantos gorgoritos que efectivamente la gente está perdiendo de vista la letra de lo que estás cantando y prestándole más atención a tu súper técnica, probablemente el tema tampoco va bien, ¿sabes? Entonces esto sería mucho más profundo y mucho más intenso, ¿verdad? A la hora de, en todo caso, buscar controversia. Juanfran. Poco más que añadir. Sí, aquí daríamos seguramente estaremos de acuerdo en qué es la música, el lenguaje, lo que tiene, sus características, para qué sirve, que es un don de Dios y todo eso, pero cuando lleguemos a las formas de expresarlo, ahí seguramente sacaríamos nuestras pistolas y le dispararíamos al compañero que tenemos al lado, porque tenemos esa tendencia a creer que yo sé lo que me gusta y lo que me gusta es lo bueno. Y además, lo que a mí me gusta es lo que le gusta a Dios, que es lo más osado y lo más estúpido que un cristiano puede hacer, que es ponerle a Dios mi propia capacidad. Ya se nos va, y entonces cuando ya nos perdemos. Es una visión muy antropocéntrica en la que yo estoy en el centro de todo, cuando en la alabanza yo no soy lo más importante, porque no es yo escuchando música en mi día a día, que eso es, hay que diferenciar entre la música que es de alabanza y la que no es de alabanza. Entonces cuando yo estoy hablando de alabanza, lo más importante es Dios, y los hebreos, como ya he leído antes, cantaban alegres, aplaudían, levantaban la voz, utilizaban bocinas, trompetas. Salterios. Claro, eso está en la Biblia, y eso el pueblo hebreo, que es el pueblo escogido de Dios, lo hacía, porque al final lo importante era que ellos usaban todo lo posible para alabar a Dios, y lo hacían fuerte, que todo el mundo lo supiese, porque era un momento alegre, no era un momento triste en el que nos tenemos que quedar callados, escondidos y para nosotros, sino que era decirle al mundo que Dios es maravilloso. Y a través de la música yo creo que se puede hacer muy bien y es una forma de expresar muy bonita. Bueno, pues habría muchas cosas que decir, pero evidentemente va por ahí, ¿no? De que lo más importante es saber que el foco no soy yo, sino que es Dios en la alabanza y en la comunicación, porque al final música es comunicarnos y ponernos también, acercarnos un poquito más a nuestro Creador. Y así no va a ser difícil que nos perdamos. Y mucho cuidado con pensar que lo que a mí me gusta es lo adecuado. Además es muy curioso porque según con quien hables te dice, incluso hay gente tan chapalante que dice, no, este instrumento no es de Dios y este instrumento no lo es, ¿no? O sea que ya sabe incluso qué instrumentos van a estar en el cielo y cuáles no. Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, arpas sí va a haber, ¿no? Porque se dice, ¿no?, que los ángeles tocan el arpa, ¿no? Pero se nos olvida que el arpa también era utilizado en Egipto, por ejemplo, por las prostitutas sagradas, ¿no? Entonces ya algunos dicen, no puede ser, ¿no? Por aquello de que muchas veces algunos dicen, no, la batería, la guitarra eléctrica, eso no va, no me puedo concebir a un ángel tocando la guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, pues esas cosas nos hacen... No la va a haber, Juanfran, no va a haber, porque en el cielo, como no va a haber electricidad, el Señor va a ser nuestra luz, pues todo lo eléctrico ya sabes que no va a entrar. Será una guitarra de luz. Entonces. O cargada con energía solar. Claro. Es verdad. Es bueno que estemos sonriendo sobre esto, porque es verdad que es una pena que dediquemos tiempo, ¿verdad, Ángela?, a debatir sobre cuestiones que no necesitan demasiado debate. Y yo entiendo que tú lo traes a colación y casi concluimos, precisamente porque a la gente joven muchas veces no se os dicen este tipo de cosas, qué tipo de música escucháis, qué tipo de adoración hacéis, bla bla bla. ¿Cómo lo lleváis? Pues de hecho se ve mucho la diferencia entre un sábado en el que yo voy a la iglesia y cuando yo estoy en un encuentro joven, en un campamento, en cualquier otro sitio de estos parecidos. La música cambia y al final nosotros, pues por temas culturales, generacionales, tenemos otra preferencia de música y
si nos sirve para alabar a Dios, si cierta música no nos sentimos cómodos, al final, si yo puedo utilizar, yo qué sé, una música un poco más movida a lo mejor, y yo me puedo sentir cómoda y puedo sentirme más plena para alabar a Dios, pues ya está. Bueno, tú aludías a la tolerancia, de manera que tendremos que trabajarla evidentemente todos, ¿no? Claro, claro. Yo crecí escuchando a los heraldos rey americanos clásicos, ¿de acuerdo? Del Derque, es decir, entonces, claro, tienes una cultura musical, crecí escuchando himnos, aprendiendo los himnos en la iglesia, cantándolos a dos voces cuando era pequeñita. Entonces, bueno, como todo, con esa base musical también, que me sigue gustando, me sigue encantando esa música, vas ampliando también tus miras, vas escuchando cosas nuevas y efectivamente, sería muy interesante que la gente utilizara YouTube, aparte para ver vídeos de gente conspiranoica, para, por ejemplo, ver cómo se adoran otros sitios. Y para escuchar cómo cantan los hermanos, ¿verdad? Sería interesantísimo que escucharan otros coros de otros países, otros tipos de adoración también, y insisto, en nuestras propias congregaciones. Y así se darían cuenta efectivamente de que hay mucha cultura que no se conoce y que esto es mucho más cultural de lo que parece. Y que me parece gravísimo que se acuse a cualquier persona que utilice percusión de no estar adorando a Dios, porque estamos llamándole pecadores y redentos prácticamente a la totalidad de nuestros hermanos de otros países, porque su música es de esta forma y se canta con la percusión y de hecho en algunos lugares incluso se mueven, ¿verdad? Y se danza al hilo de la música y es lo normal, ¿de acuerdo? Fíjate, José Antonio ya está evidentemente pues ya poniéndole cruces a buena parte de nuestra hermandad. Así que cuidado, seamos sensibles también y seamos tolerantes y seamos sensatos. A todo esto, Ángela, y concluimos. También es verdad que hay que ser sensatos a la hora de establecer ciertos límites. Es decir, el hecho de decir vamos a ser tolerantes no querrá decir todo vale y ahora podemos efectivamente convertir esto en una locura. Es Dios. Y ya teniendo eso claro, tú ya sabes lo que no es pecado y lo que es pecado. Y dentro de lo que no es pecado te puedes mover. Simplemente teniendo eso claro, ya está. Lo demás sale solo. Pues gracias, de verdad, Ángela, por esta reflexión muy inteligente, muy directa además, que nos invita a pensar. Y yo que espero que pueda invitar también a quienes nos puedan estar viendo y escuchando, pues efectivamente abrir el foco, ¿de acuerdo? Y ampliar un poco también esa perspectiva mental. No solo con respecto a la música, también con respecto pues a lo que llevamos puesto ahora mismo, por ejemplo, y a verdad otras cuestiones de las que también a veces se discrepa y que a veces se discrepa de forma muy cruel y se le dicen cosas a la gente muy graves, sin conocer sus intenciones, sin conocer su situación también. Así que cuidado. Y esto de la tolerancia hay que trabajarlo un poquito más. Sí, cuidado con el juicio. ¿Verdad? Sí. Efectivamente, y evitar el juicio y evitar, pues eso. Muchas veces comentarios que la verdad acaban siendo, de verdad, en muchos casos crueles. Hay que tener cuidado con eso. Ángela, gracias por este primer pensamiento muy interesante, muy útil también y que nos invita a seguir alabando y a seguir efectivamente buscando en todo lo que hagamos ese espíritu de alabanza, que sería lo ideal. Pues hasta una próxima edición. Gracias por estar con nosotros. Un besillo. Niño gallego, que te envío desde aquí también. Cuídate mucho. Bueno, pues vamos a pedir ya a Julián que nos ponga una alabanza precisamente musical y enseguida llega nuestra escuela de Biblia.